Momento. Queridos estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos al Lógicas Alternativas. Estamos por terminar esta parte del curso que tiene que ver con la simbolización de oraciones en español. La última clase no pude completar el ejercicio número 9. Estamos en la página 1 de los ejercicios de simbolización. Entonces voy a escribir en el pizarrón y mientras tanto quisiera que, ustedes, si es que no han terminado, lo hagan. Y les pedí de deber que terminen los ejercicios de la página 2. ¿Sí? En la página 2, en la primera línea tenemos el ejercicio 11 y a la final tenemos el número 19. Les pedí simplemente que intenten, puesto que hay oraciones que tienen 5 o 6 condicionales o más y tenemos que saber cuál de ellos es el principal. Supongo que el semestre pasado les di una sugerencia acerca de las lecturas, las varias lecturas que tienen condicional, pero necesitamos recordar eso que tal vez está olvidado y en realidad no lo utilizamos el semestre pasado en lógica clásica. Entonces, si tienen ustedes su cuaderno de lógica clásica, revisen o incluso también puede estar en el grupo de WhatsApp, las lecturas jerarquizadas del condicional. ¿Sí? Si es que ustedes pueden encontrar en sus cuadernos, busquen. Y bueno, caso contrario, después de realizar el número 9, inmediatamente hacemos ese recordatorio. Bueno, entonces voy a parar aquí un momentito. A ver, estimados estudiantes, estamos en la 12ª ronda de preguntas y apenas hay la participación de un estudiante. Entonces, prácticamente, excepto un estudiante, me ahorro el decir quién es, todos van a participar. Por favor, quisiera que esta participación sea más ágil, más dinámica. Muchísimas veces me toca repetir la misma pregunta a un segundo estudiante. Lastimosamente, estamos en clases virtuales y no podemos hacer otra cosa, pero bueno, podríamos mejorar la situación si ustedes colaboran. Entonces, por favor, les pido, pongan atención. Ya el estar detrás de una cámara es fastidioso, molesto. Ahí sí, sí hay una alternativa. ¿Cómo no quisiera estar en el aula, en la facultad y vernos físicamente? Yo en el pizarrón, ustedes en los pupitres. La clase sería diferente. Entonces, por favor, les pido muy comedidamente, de la manera más cordial, participen dinámicamente, responsablemente. Creo que podríamos avanzar de un modo más adecuado si es que no nos demoramos tanto en las respuestas que ustedes me dan. Entonces, empezamos. A ver, vamos identificando las oraciones simples que constan, que aparecen en esta oración número 9. Veamos, identifiquemos. Quiero que ustedes me digan cuál es la primera oración simple. ¿Sí? Les leo la oración. Dice, si el ser, ¿cómo era? Si el ser ambiciosa una persona implica su querer
copar puestos, entonces, fíjense, entonces, si el querer una persona copar puestos implica su acudir a añagazas, es decir, a trampas, podemos pensar, el ser ambicioso una persona implica su acudir a añagazas, ¿sí? A trampas, a subterfugios, etc. Bien, entonces, ¿cuántas oraciones simples hay? ¿Cuál es la primera que aparece? María. ¿Ser ambiciosa una persona? Correcto, gracias. Bien, María, ¿cómo le simbolizamos eso? Con P. Ya, gracias. A ver, Leslie. Siguiente oración. Su querer copar puestos. Gracias. ¿Con qué le simbolizamos? Con Q. Gracias, muy bien. Cristian, Mande, profe. por favor, dígame usted cuál es la siguiente oración simple, que es repetida o no. ¿Cuál es la siguiente oración simple? Ya tenemos dos. ¿La tercera cuál es? Él quiere una P. A ver, pero lea bien, ¿cómo está esto? ¿No se acuerda? Si él... No, pero Cristian, una oración simple no puede contener un funtor. El sí no es parte de una oración simple. querer una P, entonces. Ya, pero ¿qué es P? ¿No tiene usted la hoja ahí frente a Usted usted? no le imprimo, profe, usted no le imprimo. A ver, por favor, tendría que, lo mejor es que tenga en papel frente a usted, o tenga en la pantalla, pero no me diga el querer una P, es el querer una persona copar puestos. ¿Y Oye, profe, ya. cómo simbolizamos eso? Como R. No. María José. Con Q. Correcto, acá está. Querer copar puestos. Querer copar puestos. ¿Y? La oración va hasta acá. El querer una persona copar puestos. Gracias. Brian. Sí, profe. Siguiente oración. Estamos con Acudir, tres. ¿Cuál es la cuarta? Oración a- simple. acudir a añaganzas. A añagazas, pero es su. Esto también es su acudir a añagazas. ¿Cómo simbolizamos? Con R. Gracias. A ver. Martín Peña. Martín Peña. Sí, profe. Siguiente oración simple. Eh, Déjenme ver las hojas. Está en el pizarrón. Alex Peralta. Alex. Israel. Sí, profe. La siguiente oración sería el ser ambicioso una persona Ya, ¿cómo le simbolizamos? con P. Ya, gracias. Ya, y falta una oración más. Madeline.
Su acudir a Añagazas. Ya, ¿cómo simbolizamos? Con la R. Ya, perfecto. Ya, gracias. Bien, ¿alguna pregunta ahí? No, vamos ahora a los funtores, ¿sí? Por orden de aparecimiento, ¿sí? A ver, ¿cuál es el primer funtor que aparece? Ania. La implicación, profe. No, a ver. Bueno, simbólicamente sí. Ya. ¿Cómo le... A ver, ¿cómo le simbolizamos? Es la flecha, profe. Correcto, gracias. Voy a escribir la flecha debajo de la palabra implica. Ahora, Adrián Bacuilima. Sí, profe. Siguiente funtor. Condicional, entonces. Ya, pero esta palabra entonces está correlacionada con otra. ¿Cuál está a la izquierda? Sí, sí. Quizás el ser. No. el ser. No. Espérese. Esto, el ser, esto es la P. Esto es una oración simple. El sí. Claro, aquí está. Sí, entonces. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Cómo le simbolizo? Con la herradura echado. Correcto, gracias. Bien, entonces, por favor, no nos olvidemos de esto es la conjunción condicional, sí, pero va correlacionada con el entonces. Estas dos palabras están representadas acá con la herradura echada. Bien, avancemos. ¿Alguna pregunta? A ver, Gabriela. Sí, profe. Siguiente. Al momento de hacer la simbolización, ¿cuál es el siguiente funtor que aparece? Q. No, pues no. Q no es un funtor. Estoy pidiendo el vocabulario lógico. Q es una oración simple. Fijémonos en los funtores. El vocabulario lógico implica, sí, entonces, ¿cuál es el siguiente funtor? Implica, perdón. Ya. Bien, este es. Gracias. ¿Cómo le simbolizamos? Con la flechita. Correcto. Gracias. Natalia. A ver, Natalia, a usted le tocó un funtor difícil, pero si lee atentamente las palabras, no hay cómo equivocarse. ¿Sabe cuál es el siguiente funtor? Condicional. ¿Dónde está el condicional? Correcto, la respuesta está bien. Dígame, ¿en qué se basa usted para decirme que el siguiente funtor es de condicional? ¿Y dónde Dice sí, pongo? porque Repita, dice por sí, favor. porque dice sí. Sí. ¿Y hasta dónde va el antecedente? ¿Dónde pongo la herradura echada? Después de la coma. Bueno, ya, después de la coma, tienes razón, gracias. Muy bien, entonces pongo acá, a ver, entonces, si Q implica R, aquí debería haber un entonces, pero
está simplemente la coma. Hasta aquí va el antecedente del condicional. Y desde aquí, de la coma en adelante, empieza el consecuente. ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver, Galo. El siguiente sería la implicación material que se simboliza con la flecha. A ver, pero no. Debajo de implica. Ya, pero esto no es implicación material, es simplemente implicación. Usted está pensando, la implicación material es el condicional, tal como lo denominan los lógicos clásicos, ¿sí? Es simplemente una implicación, ¿ya? Gracias, Galo. Bien. ¿Alguna pregunta? Pues fíjense, tenemos implicación, condicional, implicación, condicional, implicación. Voy a reunir en una sola línea todos estos símbolos y luego finalmente nos dedicamos a los puntos y paréntesis. Tenemos que ver cuál es el funtor principal y miembro izquierdo, derecho, etc. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Estimados estudiantes, he reunido en una sola fila las tres de la oración en español. Ahora, veamos cuál es el funtor principal. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Para saber cuál es el principal, no tenemos sino que entender bien lo que dice el español. Y para eso es importante no perder de vista la puntuación. Por ejemplo, las comas, ¿sí? Verán, entonces, dice, solamente ahora fijémonos en, voy a hacer una lectura de la oración 9, pero en vez de leer las oraciones simples, voy a leer las letras P, Q y R, ¿sí? Si P implica Q, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si P implica Q, entonces, aquí hay un sí, entonces, y después del entonces hay otra coma. Esta coma es como si estuviera un punto reforzante. ¿Qué me dice esta coma? Que el consecuente de este condicional, el primer condicional es todo lo que viene después. ¿Y qué viene después? Otro condicional. Si Q implica R, ¿sí? Ahí hay una coma y aquí no hay un entonces, ¿sí? Entonces, tengo yo dos condicionales. Solamente el primero se dice si P implica Q, entonces, si Q implica R, P implica R. ¿Sí? Aquí hay un entonces y acá no hay un entonces. De estos dos condicionales, ¿sí? El principal es el primero, por esta coma de acá. ¿Sí? Bien. Esta palabra entonces es importante, fíjense, está correlacionada con el primer sí. Tenemos dos síes, pero solamente el primer condicional tiene la palabra entonces, el segundo solamente va con coma. Entonces, si nosotros comparamos ambos condicionales, esta coma y esta palabra entonces, ahí tengo yo dos indicios que refuerzan esta significación de que aquí tiene que haber un punto reforzante. Y lo voy a poner. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este punto reforzante se basa en que por una parte aquí hay una coma y la palabra entonces. En cambio,
En el segundo condicional no hay la palabra entonces. El que tiene la palabra entonces está por encima del que no lo tiene. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué más? Veamos, dice, entonces, si Q implica R, si Q implica R, coma, y aquí viene, ¿qué cosa? Dice, el ser A una persona implica, este es el verbo, ¿sí? Gramaticalmente tenemos el ser A una persona, el ser ambiciosa una persona, esto es el sujeto del verbo implica. ¿Implica qué? Su acudir a añagazas. Tengo aquí sujeto, verbo y complemento. Todo esto es una oración, ¿sí? Es una implicación. Entonces, entre el funtor 4 y 5, ¿cuál es el principal? El número 4. ¿Sí? A ver, veamos otra vez. Verán, este entonces está acá. Dice, si, este sí, me está introduciendo el miembro izquierdo del condicional. Si Q implica R, coma, hasta ahí va el antecedente del segundo condicional. ¿Cuál es el consecuente? Todo el resto. El ser ambicioso una persona implica su acudir a añagazas. Gramaticalmente, todo esto es una oración. P implica R. ¿Sí? Aquí tenemos el sujeto del verbo y esto es el complemento directo del verbo. Entonces, todo esto es una unidad. ¿Sí? Entonces, si Q implica R, coma, P implica R. ¿Qué tengo que poner aquí? Un punto reforzante. ¿Sí? Y con eso tengo acabada la simbolización con estos dos puntos. ¿Sí? Bien, nosotros con la práctica vamos a tener más destreza en identificar correctamente cuáles son los miembros izquierdo y derecho, ¿sí? de cada funtor. ¿Tienen aquí alguna pregunta? Lo principal es captar el sentido de la oración en español. Partimos de ahí. Esa es la base. Y como ustedes están viendo, una coma es importantísima. Una coma puede estar significando un punto reforzante en la notación a los Church. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pero es más con la simbolización. Claro. Aún no sé qué significa el cómo. El cómo es una conjunción, una disyunción, qué símbolo representa. No, profe, es acerca de la tarea que nos mandó. Había un Ya. ejercicio que tenía el cómo y no sé cómo se representa. Ya, y ya vamos a ver, eso es equivalencia. Debería ser equivalencias. Si usted me da el número de la oración correcta, le podría responder más precisamente. En la hoja de simbolización número 2, el ejercicio 1. Alvira es tan hermosa como ella es hermosa. Ya, es tan hermosa como, eso es tan verdadero como, igual de verdadero, es de equivalencia. Pero no es solamente como, sino es el tan como. Cuando dice es tan hermosa, me está diciendo en qué grado tiene una propiedad, en qué medida. 50%, poco, mucho, 80%. Ese tanto como, pero tiene que ser las dos palabras. Está comparando a dos objetos por lo que respecta a la posesión de una misma propiedad. Y me dice que un objeto tiene una propiedad en la misma medida que el segundo objeto. Entonces, tan bello lo uno como lo otro, tan distante lo uno como lo otro, tan aplicado el uno como el otro. Eso es tan como, eso es igualdad, identidad, la I. ¿Ya? Es una comparación de igualdad. No dice el uno es menos, el otro es más, sino tan como, a la misma altura. Por lo tanto, identidad.
¿Ya? También el ejercicio 10, profe, me dejó desconcertada porque sé que es otra oración, pero ¿cómo se simboliza? Dice, supongamos que es todo punto falso que Lutero es más bondadoso que Thomas Munzer. Entonces, si Lutero es más bondadoso que Thomas Munzer, yo tengo más millones que el Aga Khan. O sea, sí son 3 oraciones, pero ¿cómo Ya. Eso, unimos? ya. Eso es implicación, lo vamos a dejar para el último. Primero, terminemos con el condicional. ¿Sí? Ya vamos a llegar a eso, pero permítame postergar para más luego. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta con este ejercicio? ¿No? Entonces, ya. Vamos, por favor, les voy a pedir que pasemos a la hoja 2, ¿sí? Pero a la que está numerada aquí en el margen superior derecho, en la esquina superior derecha, con el número 2, ¿sí? El ejercicio 18, ¿sí? A ver, no quiero que se confundan. Aquí tengo la hoja número 3, hoja que tiene el número 3 impreso en el margen inferior, pero dice ejercicio de simbolización número 2. ¿Sí? Esta es la hoja que consta con el número 3, pero antes de ir allá, quisiera que nos mantengamos en la anterior, en la hoja número 2. ¿Sí? Vamos a hacer el penúltimo ejercicio, el que consta con el número 18. ¿Ya? Voy a copiar en el pizarrón. Ustedes háganlo en su cuaderno. Voy a tomar una foto y borro el pizarrón. Queridos estudiantes, les voy a pedir que ustedes identifiquen las oraciones simples, pueden subrayarlas si desean, y denle a cada una oración simple diferente una letra, empezando por la P, Q, R. Obviamente, si están repetidas, tienen que simbolizar con la misma letra esquemática. Luego pasen a identificar los funtores. No se salten ninguno, no pueden perder, no pueden dejar de lado ningún funtor. Simbolicen de acuerdo al, ya les voy a dar este rato la pista, y ojo a la puntuación. Está ahí 2 puntos, está punto y coma, eso es importante. Ahora, verán, leamos nuevamente, dice, supongamos que si un hombre está casado con una mujer, entonces, ¿sí? A ver, verán, voy a subrayar con color verde los condicionales. ¿Sí? Supongamos que si, entonces, si, entonces aquí coma, de ahí resulta, de ahí resulta, está correlacionado con supongamos que, esto va junto, ¿sí? Ahora, tenemos 2 puntos, si, y aquí tenemos una coma, y además tenemos perdón, esto no aparece una I, voy a reescribir. Es una conjunción, ¿ya? Bien, entonces yo he escrito en 3 líneas esta oración número 18 y tenemos verán, supongamos 1, 2, 3, a ver.
A ver, espero que no me equivoque. Yo cuento 4 condicionales. Puede ser que esté mal. Ustedes, por favor, revisan. Reúnan luego las letras esquemáticas, los funtores en una sola línea y finalmente dense cuenta de cuál es el funtor principal. Para eso, por favor, les recuerdo, supongo que esto indiqué de pasada, el semestre pasado. Si tenemos varios condicionales, aquel que tenga la lectura esta de supongamos que, y ahí resulta que, ese es el principal. ¿Sí? Voy a escribir aquí la jerarquía de los condicionales. ¿Sí? Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? El y también no sería otro con otra, o sea, yo le veía como otro, ay, se me fue la palabra. ¿Otro funtor? Ajá, el y Pero- también, porque también tiene una coma. A ver, pero el i es simplemente la conjunción, es la cuña. Ya, profe. ¿Ya? Aquí sí le subrayé, pero no es un condicional, eso es la conjunción o la conjunción. ¿Sí? Bien, bien, miren, aquí he puesto 6 maneras de poder expresar una oración condicional. Y están esas lecturas jerarquizadas por orden de importancia. La principal está en primer lugar. Supongamos, y aquí pongo puntos suspensivos, ¿sí? Pero ese supongamos es algo complejo, ¿sí? Se supone que en este lugar vacío va a ir no simplemente ahí una oración simple, sino una oración molecular, ¿sí? Luego hay un punto y coma. De ahí resulta lo siguiente. Aquí puede haber 2 puntos. ¿Sí? ¿Quieren? Un segundo condicional ya subordinado al anterior es simplemente la lectura sí, entonces, pero esta coma no puede faltar. En español tenemos que poner la coma para separar el antecedente del consecuente. Por una regla de ortografía, esto es imprescindible. Y por favor, cuando ustedes escriban en español, acostúmbrense a poner coma, punto y coma, punto. No es lo mismo. No da igual que esté o no esté. No puede ser. ¿Sí? Todo eso tiene reglas. ¿Sí? Les puedo enviar a sus correos a ver, creo que me bajé la ortografía básica de la Real Academia del año 2010 o 2011. Es las últimas reglas que están en vigencia. Tenemos, por más que no sea una ley, la Real Academia tiene su autoridad. No podemos escribir como quiera. ¿Sí? Bien, entonces, la palabra entonces puede faltar, pero la coma no. ¿Sí?
Ahora, a otro nivel, y bueno, esto es un tanto convencional, podría ser que, ya vamos a ver en los casos concretos cómo aparece, ¿sí? Solo sí parecería que o está al mismo nivel que el sí entonces, y tal vez hubiera sido mejor ponerle acá a doble columna a mano derecha, o antecede al sí entonces. Y finalmente tenemos dos verbos, entraña y conlleva, que están al mismo nivel, pero es el más bajo, el condicional más subordinado, el menos extenso. ¿Sí? A la izquierda del verbo, como sujeto del verbo, miembro izquierdo o antecedente, a mano derecha, en lugar de los guiones, el consecuente o miembro derecho. Entonces, de acuerdo a esta pauta, tenemos que simbolizar esas oraciones que son largas, a veces de 3 líneas en la hoja de ejercicios. Y si nosotros manejamos podemos decir, uso o convención, entonces se nos facilita la jerarquización, la identificación de cuál es el funtor principal y cuál es el secundario. A ver, chicos, ya estamos al final de la primera hora. Más bien, entonces, hagamos aquí un receso, unos 7 u 8 minutos. Quedemos en 8 minutos. A las 7:17